Buenas tardes, profesor. Mediante este video haré entrega de un pequeño resumen del proyecto de hormigón armado que se llevó a cabo este semestre. El proyecto corresponde a diseñar una estructura rígida de hormigón armado que tendrá como propósito el soportar una serie de fermentadores para cerveza y una viga que se ubicará en el centro luz de este marco que nos proporcionará un momento flector a la estructura. Se nos da como dato al principio del trabajo la sección de la viga, que tendrá 25 por 65 centímetros en mi caso y un largo de 12 metros, además de que el tipo de hormigón tendrá una resistencia a la compresión máxima de 30 megapascales. Se considera también dentro de las cargas la carga que nos da la propia viga, una carga de una losa que va por encima de estas vigas y la carga de uso que corresponde a los trabajadores de la empresa. Además, una carga horizontal que corresponde al viento. El primer problema que tenemos es diseñar nuestra viga a flexión. Para esto debemos aplicar el proceso de LRFD, es decir, de mayoración de cargas. Primero tenemos en la norma, en el código, una tabla con distintos tipos de combinaciones de cargas. Cada una tiene como principal carga un distinto tipo, por ejemplo, cargas muertas, cargas vivas o cargas eventuales. En nuestro caso, la combinación de cargas que más desfavorece a la viga es la combinación 5.3.1b, que tiene como carga primaria a las cargas vivas. Obtenemos de esto un U de 143.412 kN partido por metro. Esto lo ingresamos a un programa llamado SkySIF para realizar un análisis estructural, obteniendo así los momentos máximos dentro de la viga. Tenemos que el momento máximo en el centro de la viga es de 556.868 kN por metro. Esto quiere decir que nuestra resistencia requerida para el proyecto será de este valor. Para comenzar, el proyecto nos pide que se analice la viga como una viga T. Esto quiere decir que la viga, o sea, la losa colaborante que va sobre el envigado pasa a ser parte de la viga y ayuda al resistir los esfuerzos de compresión. Tenemos esta tabla donde se muestran la primera fórmula para calcular el límite de las dimensiones del ancho de la viga. Porque la losa que va sobre la viga va a tener un ancho efectivo en el que va a colaborar en la viga. Tenemos entonces que elegir el menor de estos datos, obteniendo así un BF de 300 centímetros o 3 metros. Teniendo ya todos estos datos, podemos calcular el área de acero para este proyecto, teniendo así un valor de 19.29 centímetros cuadrados. Esto se itera mediante un Excel para obtener la altura del rectángulo de Whitney que más se adapte al área de acero y viceversa, obteniendo así una altura del rectángulo de Whitney de 1.05 centímetros. Esto quiere decir que el esfuerzo de compresión al considerar la losa colaborante no alcanza a llegar hasta la viga. Por lo tanto, la viga no se considera como viga T y los cálculos se deben realizar como una viga simple rectangular. Continuando, se deben realizar las cuantías de acero. Primero se tiene esta tabla de valores de beta para la distribución rectangular equivalente de esfuerzos en el concreto. Es decir, esta tabla depende del tipo de concreto y para nuestro caso de 30 megapascales se tiene un beta fijo. Entonces se calcula esta cuantía y con este valor podemos aplicarlo a esta fórmula para calcular el área de acero máximo que tendrá a simple refuerzo. Corresponde a la cuantía por la base de la viga por la altura efectiva. Esta altura efectiva es la altura total de la viga, 65 centímetros, menos un recubrimiento de 4 centímetros, menos la mitad de la barra de acero, dependiendo si esta es a simple refuerzo o a doble refuerzo. Ya veremos qué pasa si es con doble refuerzo. Entonces, se analiza la viga con el área de acero que se contemplaba aquí anteriormente y se tiene que en este primer intento el refuerzo simple no cumple con el margen de seguridad, por lo tanto nuestra viga no cumple con la norma. Continuando, debemos calcular cuánto es la resistencia que nos falta para llegar a la resistencia requerida. Tenemos entonces que utilizar estas fórmulas
que nos dan un momento restante de 72.97 km por metro. Con este valor podemos calcular cuánto es el área de acero que se requiere a compresión para suplir esta demanda de carga. Tenemos que el área de acero entonces nos da 6.83 centímetros cuadrados, pero a un valor comercial lo pasamos a 7.6 centímetros, que corresponden a 2 barras de 22 milímetros. Mientras que el área de acero requerido de tracción corresponde al área de acero a simple refuerzo, calculada anteriormente, más el área de acero a compresión. Tenemos esta nueva área de acero a doble refuerzo, que de 38.39 centímetros cuadrados, podemos calcular el nuevo rectángulo de Whitney. Este rectángulo de Whitney tenemos un valor A de 20.28 centímetros, que es la altura que va a tener el esfuerzo de compresión en nuestro diagrama de tensiones, y un valor C de 24.29 centímetros, que corresponde a la distancia que tiene desde el tope de la viga hasta el eje neutro, es decir, donde el esfuerzo de compresión pasa a ser de tracción. Con esta nueva área de acero a doble refuerzo se deben verificar las cuantías. Se tiene esta serie de fórmulas para el tipo de doble refuerzo, donde tiene que cumplir este orden. Específicamente se debe tener primero la cuantía mínima, luego la cuantía real, luego la máxima y luego la de balance. Pero lo importante es que la real no supere la de balance, y en este caso no se supera, por lo tanto la cuantía es correcta, es aceptable. Teniendo ya la cuantía aceptada, se calcula la resistencia que tendrá la viga con la nueva área de acero. Tenemos que considerar que el phi para los esfuerzos de flexión es igual a 0.9. Entonces, con el phi de 0.9 y nuestra nueva área de acero, tenemos que la viga resiste al esfuerzo requerido. Se tiene una serie de preguntas además del diseño de flexión, como por ejemplo realizar este esquema de deformación unitaria y diagrama de tensión. Si solamente se tiene la viga sin una losa de hormigón armado y un área de acero de 42 centímetros cuadrados. Tenemos que el área de acero de 42 centímetros cuadrados, el valor comercial más cercano es igual a 7 barras de 28 milímetros. Teniendo ya esto claro, podemos proceder a calcular los valores del rectángulo de Whitney. Teniendo un valor de 28.39, la altura del rectángulo de Whitney en el diagrama de tensiones, y un C de 34 centímetros para la deformación unitaria. Y aquí se puede ver cómo el esfuerzo de compresión pasa a ser tracción en el eje neutro. En el caso B, tenemos que ver para el mismo caso anterior un diagrama de deformación unitaria y tensión, asumiendo que no se encuentra en estado de rotura, sino que se ha alcanzado una tensión de F'C partido en 2 en la cabeza de compresión. Entonces, para esto tenemos que considerar la relación modular N, que es esta pequeña fórmula que relaciona los módulos de elasticidad del acero con el del concreto. El del concreto se calcula mediante esta fórmula considerando el tipo de concreto que se tiene. Obteniendo el módulo de esta relación modular, se puede calcular el área adicional de hormigón que tiene que tener para reemplazar al acero a los nuevos esfuerzos, teniendo así que en la nueva área de hormigón tiene que ser 291.74 centímetros cuadrados. Como el F'C es de 30 megapascales, dividido en 2, tenemos 15 megapascales. Este valor se debe comparar con el módulo de agrietamiento obtenido mediante esta fórmula, que nos da un total de 3.8 megapascales. Como los 15 megapascales aplicados son mayores a nuestros 3.8, resulta en que el hormigón presenta fisuras y este no aporta resistencia a la tracción. Para nuestra viga diseñada a corte, que corresponde al segundo trabajo, debemos primero tener el análisis estructural ya calculado con nuestro programa SkySieve, donde se tiene que el corte máximo se tiene entre la unión entre la viga y la columna, siendo igual a 397.6 kN. Mediante una regla de 3, nosotros podemos calcular cuánto será este mismo corte a una distancia D, que D es la altura efectiva de la viga, y 3D. Con una regla de 3 podemos calcularlo fácilmente.
Y luego tenemos que ver el aporte de la resistente cortante que va a tener el hormigón. Un puro BC con esta fórmula se calcula que nos da 129.9 kN. Esta va a ser la resistencia que va a tener el hormigón. Luego se debe calcular cuánto acero se debe aplicar a cortante. Tenemos esta fórmula que relaciona nuestro, nuestro corte máximo en la distancia D y 3D menos la resistencia que nos aporta el hormigón. Se deben calcular luego los refuerzos a cortante, es decir, cuánto va a ser el área que va a tener los refuerzos a cortante en cada ciclo de la viga. Tenemos el primer ciclo que va desde 0 a D con 14.627 centímetros cuadrados por ml por rama y 3D de 4.875 centímetros cuadrados. Se verifica el espaciado máximo, donde se tiene esta pequeña fórmula que nos da 257. Se debe comparar con estos primeros valores que tenemos aquí del cortante de acero, para ver si es mayor o menor a este valor y ocupar estas tablas. Las tablas se deben utilizar en menor valor, que corresponderá al separamiento de los estribos. Se determinan los estribos con el primer caso en el corte en la sección D, un estribo de 25 milímetros cada 15 centímetros, y en el caso de 3D, estribo de 16 milímetros cada 20 centímetros. Verificamos esta sección, teniendo como resultado que la resistencia de la sección no alcanza a soportar el esfuerzo. Por lo tanto, se propone un cambio de la sección de la viga. Teniendo ya nuestra nueva viga, se realizan los mismos cálculos. Al ser una nueva sección, va a tener nueva resistencia del hormigón. Se debe calcular nuevo cortante del acero. Nuevamente se calcula el refuerzo con las mismas fórmulas. Y aquí se tiene la verificación del espaciamiento de la nueva sección, teniendo un espaciamiento en el primer caso de 25 centímetros y en el segundo también de 25 centímetros como mínimo. Entonces, la determinación de la nueva sección tiene como resultado que en el primer tramo tenemos estribos de 16 milímetros cada 10 centímetros y en el tercero tenemos estribos de 16 milímetros cada 35 centímetros. Verificamos que nuestra nueva sección cumpla con la norma y efectivamente esta cumple. El caso B es si la viga se reemplaza por una viga de tipo delta. Esta quiere decir que tiene una altura variable. Puede ser, por ejemplo, plana abajo y con forma de techo en la parte superior, o plana en la parte superior y por debajo con pequeñas inclinaciones. Tenemos entonces el momento máximo calculado en el análisis estructural y nuestro corte máximo. Asumimos que la inclinación que va a tener esta viga va a tener por un lado de 0 grados y por el otro de 15 grados. Se calcula entonces mediante esta fórmula la altura que va a tener, la variación de la altura y una distancia z. Luego, mediante estas fórmulas, tenemos que calcular el corte máximo. De todas estas fórmulas, el que un mayor valor nos da es esta última, que suma el MU partido por el valor z más por la tangente del primer ángulo más el segundo ángulo, dando un total de 400.546 kN. Este es el cortante último. Debemos diseñar nuestra viga a esfuerzos de torsión. Para esto debemos revisar los esfuerzos que se están aplicando a tracción y compararlos con la resistencia que tiene nuestra viga. Tenemos entonces que el hormigón de la viga va a tener una resistencia de 1.82 kN, mientras que la torsión máxima aplicada es de 36 kN por metro. Es decir, se necesita un refuerzo de la tracción.
Mediante esta fórmula se desglosan las propiedades de la sección, obteniendo un corte de 285.93 kN. Este dato lo vamos a utilizar en esta otra fórmula que nos va a dar la resistencia máxima por momento de torsión para la sección sólida de la viga. Entonces aplicamos la fórmula y tenemos que la sección cumple con la resistencia al esfuerzo de tracción. Se seleccionan los estribos mediante estas fórmulas, obteniendo el área de acero de estribo y un S máximo, que luego se aplicará a esta otra fórmula para obtener el área mínima que deben tener los estribos, obteniendo así que el área mínima para los estribos, para los esfuerzos de tracción, será de 120.08 milímetros cuadrados. Se debe diseñar nuestra columna a flexo-compresión. Para esto primero debemos proponer una sección de la columna. En nuestro caso será de 40 por 40 centímetros. Luego se debe ver en el análisis estructural las fuerzas axiales que se producen y el momento máximo en la columna. Tenemos el recubrimiento también de la columna de 30 milímetros y una relación E del momento con la fuerza axial y un área gruesa. Todas estas fórmulas para calcular estos valores U y V que se utilizarán en un diagrama de interacción. La norma posee distintos diagramas de interacción dependiendo si la disposición de las barras en la columna es en los extremos o de una manera perimetral. En nuestro caso utilizamos este diagrama para los extremos debido a que por un error de lectura supuse que para mí venía siendo una disposición en los extremos. Tenemos entonces que con nuestros valores de U y V en el diagrama de interacción chocan con la línea de 6%. Teniendo nuestro PG de 6%, se puede calcular el área de acero, dando un total de 86.4 centímetros cuadrados. Esto nos da un total comercial de 12 barras dispuestos en los extremos, de 3.2 centímetros, 32 milímetros de diámetro, obteniendo un área de acero real de 96.51 centímetros cuadrados. Se ve si el espaciamiento cumpliendo el espaciamiento máximo de espaciamiento mínimo de 2.5 centímetros. Se verifica la cuantía de acero, viendo que cumple, por lo tanto esta disposición de barras está correcta. Se tiene que a la columna diseñada se le agrega un momento en el otro eje de igual magnitud de cálculo. Hay que determinar la flexión desviada utilizando los ábacos de Rosetta. Entonces tenemos un primer momento en el eje X y se le agrega un segundo momento de igual magnitud en el eje vertical. Mediante estas fórmulas podemos calcular la relación que tendrán en cada eje para luego aplicar al ábaco de Rosetta. Mediante esta otra fórmula podemos ver en qué cuadrante se ubicará nuestro cálculo. Al dar un resultado de 0.08 nos posicionamos en el cuadrante derecho superior de 0.0 y vemos el primer valor 0.3, lo intersectamos con el segundo de 0.3, quedando fuera del margen de la roseta, por lo tanto asumimos un W igual a 1.0. Para la condición de servicio se debe realizar nuevamente un análisis estructural del marco, pero esta vez sin mayorar las cargas. Después de una serie de cálculos podemos llegar a determinar las deformaciones máximas que tendrá nuestra viga. En esta tabla se muestran las deflexiones máximas permisibles dependiendo del largo de la viga y de su uso. Adoptando un modelo conservador se optó por el menor número, obteniendo un valor de 2.5 centímetros. Nuestra deformación máxima es de 0.0007, obteniendo así que se cumple con la tabla 7.2. Se realiza una pequeña ubicación del hormigón y del acero que vamos a utilizar en nuestro proyecto, el hormigón de la viga y el hormigón de la columna, teniendo un total de 3.92 metros cúbicos. Luego se tienen aquí una tabla de resumen de todos los fierros con los diámetros y el total en toneladas. Tenemos entonces un total de fierro de 1091 kilogramos. Y aquí se tiene un resumen del cumplimiento del código, donde se puede ver cuáles puntos cumplen y cuáles no.